Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de BIM Praxis. Hoy os traemos Acelerando la IA, cómo las memorias caché están salvando tiempo y dinero en la era de los modelos de lenguaje. Hola, ¿qué tal? Un tema absolutamente vital hoy en día, la verdad. Totalmente. A ver, para ponernos en situación, imaginemos un escenario que, se ha vuelto peligrosamente común, diría yo, en la industria tecnológica actual. Me lo veo venir. Sí. Fíjate, un equipo de ingeniería lanzó una aplicación, ¿vale? Respaldada por un modelo de lenguaje generativo masivo. La herramienta resuelve una necesidad real, a la gente le encanta, la adopción de usuarios se dispara, la curva de crecimiento se vuelve vertical Y de repente llega el susto de fin de mes. Exacto. Llega la primera factura de la infraestructura en la nube y son, 50.000 euros. Así, de golpe. Madre mía, 50.000 euros que duelen físicamente. Duelen mucho. Y lo más sangrante del asunto, lo que de verdad duele a nivel de ingeniería, es que gran parte de ese presupuesto astronómico se ha esfumado en generar respuestas que el modelo, en la práctica, ya había procesado y calculado horas antes para otros usuarios. Claro, es que es la paradoja definitiva del desarrollo actual. O sea, el éxito masivo puede quebrar literalmente un proyecto por culpa de una arquitectura ineficiente. Es que morir de éxito nunca ha sido tan literal, ¿no? Totalmente. Porque, a ver, el consumo de las APIs de inteligencia artificial no funciona como el tráfico web tradicional. Aquí la latencia y el coste financiero escalan de forma lineal y despiadada con cada token generado. Cada palabra es dinero. Eso es. Y frente a esta amenaza, pues la ingeniería de software se ha visto obligada a implementar unas capas de optimización muy sofisticadas. Que es justo nuestra misión de hoy. Vamos a diseccionar a nivel técnico las dos trincheras principales de esta batalla, ¿verdad? Exacto. Por un lado, tenemos la caché semántica para las respuestas finales, que la vamos a ver a través de un proyecto de código abierto buenísimo llamado GPT-Cache. Interesantísimo. Y por otro lado, el almacenamiento en caché, pero del procesamiento de entrada, o sea, los prompts, basándonos en un análisis técnico muy revelador de IBM Technology. Vale, pues vamos a empezar por lo básico, porque el instinto más fundamental de la informática para evitar recalcular cosas siempre ha sido la memoria caché. ¿De toda la vida vamos? Claro. Si una base de datos ya ha devuelto un resultado complejo, pues ese resultado se almacena temporalmente y listo. Pero el problema de aplicar esta lógica así, tan binaria, a los modelos de lenguaje es que la caché tradicional opera bajo un régimen de coincidencia léxica absoluta. O sea, que tiene que ser exactamente la misma letra, el mismo espacio, todo. Eso es. Yo lo veo como el funcionamiento de un restaurante con un protocolo, digamos, extremadamente rígido. A ver esa analogía. Fíjate, si la primera comanda exige una hamburguesa con queso, pues la cocina prepara el plato, ¿vale? ¿Vale? Pero si el siguiente cliente entra y solicita una hamburguesa que lleve queso, un sistema tradicional, una caché clásica, descartaría el trabajo previo por completo. Claro, porque la cadena de texto no es idéntica. Exactamente. Obligaría a la cocina a empezar el proceso de elaboración desde cero, simplemente porque la cadena de caracteres no coincide matemáticamente, aunque el cliente quiera lo mismo. Es que esa variabilidad infinita de la expresión humana es lo que destroza por completo el índice de aciertos, lo que llamamos el hit ratio, de las arquitecturas de caché clásicas. O sea, un clúster de Redis normal y corriente ahí no nos sirve de mucho. No, porque evalúa hashes de texto plano. Te dice, no es igual y ya está. Y para solucionar esta ineficiencia tan crítica, aquí es donde entra GPT-Cache e introduce una capa de evaluación algorítmica previa a la búsqueda. Vale, o sea, ¿se pone en medio? Exacto. Intercepta la consulta. En lugar de comparar letras, el sistema coge la consulta del usuario y la procesa a través de un modelo de embedding ligero. Vale, la convierte en vectores. Eso es. Este modelo transforma la frase en un vector denso. Digamos, una matriz de números flotantes que representa las coordenadas semánticas de esa frase en un espacio multidimensional. Suena a ciencia ficción, pero básicamente es que el sistema deja de buscar palabras exactas y empieza a calcular distancias matemáticas, ¿no?
el significado de fondo. Totalmente. Entiende el significado. Si dos frases apuntan al mismo sitio en ese espacio multidimensional, es que significan lo mismo. Ya, claro. Pero a ver, la conversión a vectores altera las reglas del juego, sí. Pero calcular esas distancias matemáticas entre cientos de miles de registros en tiempo real, a mí me suscita dudas sobre el rendimiento. Es una duda súper lógica. Claro, porque si el objetivo primordial es reducir la latencia, introducir un modelo intermedio que se ponga a evaluar coordenadas suena a un proceso que, no sé, podría generar su propio cuello de botella. Ya, parece contraproducente, ¿verdad? Un poco sí. ¿Cuál es el mecanismo exacto que permite que esta evaluación no penalice el tiempo de respuesta final y acabemos peor de lo que empezamos? Pues la clave reside en la optimización bestial de las bases de datos vectoriales y en una métrica matemática que es la similitud de cosenos. Vale. El sistema no escanea toda la base de datos de principio a fin, secuencialmente. Eso sí que sería lento. Emplea algoritmos de búsqueda aproximada de vecinos más cercanos. Digamos que estructuran el espacio vectorial en grafos navegables. Cuando la nueva consulta entra ya convertida en un vector, el sistema calcula el ángulo entre ese vector y los que ya tiene almacenados. O sea, si el ángulo es muy cerrado, es que está muy cerca, ¿no? Exacto. Un ángulo cerrado indica una altísima similitud semántica. Y lo alucinante es que esta operación matemática, en arquitecturas especializadas, ocurre en la escala de los milisegundos. ¡Wow! Milisegundos. Sí, sí. Si lo comparas con el proceso autorregresivo de un modelo de lenguaje masivo, que, oye, tiene que inferir, generar y proyectar las probabilidades del siguiente token, uno a uno, iterativamente, Claro, la búsqueda vectorial le da 1000 vueltas en velocidad. órdenes de magnitud más veloz. De hecho, los datos de implementación de GPT-Cache reflejan una reducción de los costes operativos de hasta 10 veces, 10 veces menos coste. y mejorando la velocidad de respuesta por un factor de 100 en algunos casos. Madre mía. Pero claro, un salto de rendimiento de esa magnitud requiere una monitorización exhaustiva. Desplegar una capa semántica no es darle un botón y olvidarse. ¿Qué va? ¿Qué va? El mantenimiento exige vigilar métricas fundamentales para garantizar que la caché no se vuelva loca y esté devolviendo resultados imprecisos. Claro. Entiendo que el hit ratio, el porcentaje de aciertos, marca la pauta de la rentabilidad financiera, ¿no? Es decir, ¿qué porcentaje del tráfico nos estamos comiendo sin tocar la API de pago? Exacto. Eso es el dinero que te ahorras. Y luego tienes la latencia, que básicamente te confirma la mejora en la experiencia del usuario, que la app va fluida. Vale, pero hay una tercera métrica, el recall, que me parece la más delicada en un entorno así, tan probabilístico. Es que el recall lo es todo para la robustez del sistema, fíjate. Básicamente evalúa la proporción de consultas que la caché atendió correctamente, sobre el total de consultas que legítimamente debería haber interceptado. O sea, los aciertos reales. Eso es. Mira, si el umbral de similitud matemática lo configuras de manera demasiado restrictiva, en plan tienen que ser casi idénticas, Pues el hit ratio se desploma y volvemos a gastar recursos tontamente, claro. exacto. Pero si el umbral es excesivamente laxo y dejas pasar cualquier cosa que se parezca un poco, Uf, peligro. claro, el sistema pecará de falsos positivos. Imagínate, entregando una respuesta sobre cómo hacer una factura a un usuario que en realidad preguntaba por reembolsos. Un desastre para la experiencia del usuario. O sea, calibrar esa sensibilidad es el núcleo de la ingeniería de la caché semántica, por lo que veo. Es el arte detrás de todo esto, totalmente. Y al trasladar esa calibración a una infraestructura de producción real, supongo que la flexibilidad de la herramienta se vuelve crítica, porque a menudo adoptar nuevas capas de optimización conlleva el riesgo de quedarte atrapado en un ecosistema propietario. El temido vendor lock-in, sí. Eso es. Si mi equipo ya ha diseñado su arquitectura usando, no sé, llama.cpp para ejecutar inferencia en local, o depende de modelos muy específicos en la nube, pues que me impongan un adaptador único suele ser motivo de descarte inmediato. Y con razón. Pero precisamente por ello, la arquitectura de GPT-Cache se ha diseñado bajo un paradigma estrictamente modular. No es un bloque monolítico. Vale, me gusta eso. Es un poco como montar un ordenador a piezas, ¿no? Un PC custom. Justo. Es una analogía perfecta. El sistema desacopla totalmente la lógica de almacenamiento de la interfaz del modelo. Tú eliges las piezas. O sea, yo elijo mi tarjeta gráfica, que sería el LLM. Exacto. El módulo del adaptador de LLM te permite rutear las peticiones hacia la API de OpenAI, hacia implementaciones de LangChain o entornos locales sin ninguna fricción. ¡Qué bueno! Y ojo que no solo hay texto. Tienen un adaptador multimodal. Multimodal, para imágenes y audio. Sí, sí.
Operaciones masivamente pesadas como la síntesis de imágenes en Stable Diffusion o transcripciones de audio larguísimas con Whisper, todo eso puede beneficiarse de la misma retención semántica. Claro, te evitas regenerar exactamente el mismo activo multimedia si la petición es análoga. Es un ahorro brutal. Brutal. Pero volviendo a la analogía del PC, ese nivel de modularidad requiere tomar decisiones sobre el hardware, sobre dónde residen físicamente esos datos. Veo que la arquitectura separa claramente el lugar donde se guardan los vectores, el vector store, Sí, del lugar donde reside la respuesta cruda, el texto final, que sería el cache storage, sí, o sea, el disco duro. exactamente. Herramientas como FAIS o Milbus se encargan de toda esa matemática vectorial rápida, Vale. mientras que bases de datos transaccionales de toda la vida, como Postgres, custodian los textos de salida. Pero claro, esta separación plantea el ineludible problema de la saturación bajo carga masiva, porque la memoria RAM es la que es un recurso finito y bastante costoso, por cierto. Ya te digo, la degradación del rendimiento por saturación de memoria, los famosos errores OOM, out of memory. Las pesadillas de los de sistemas. Es el punto de fallo más habitual en implementaciones ingenuas, fíjate. Si la aplicación experimenta un pico de tráfico por un evento externo, oye, la caché crecerá a un ritmo exponencial. Y depender exclusivamente de la memoria local de un único servidor te garantiza un colapso. Matemático. Por eso, gestionar el ciclo de vida de los datos exige implementar políticas de expulsión agresivas. O sea, tirar cosas a la basura. Claro. El algoritmo LRU, por ejemplo, que descarta los elementos que llevan más tiempo sin ser consultados, es súper efectivo en apps de cara al público, donde el tráfico suele ir por modas o temas de actualidad. Ya, lo viejo se borra. Y supongo que para evitar la redundancia y asegurar alta disponibilidad, pues la arquitectura debe escalar horizontalmente. Sí o sí. Desplegar una caché distribuida apoyándose en sistemas probados como Memcached o Redis. O sea, que todo un clúster de servidores comparta un único cerebro, un estado único. Si un servidor en Europa calcula y guarda una respuesta muy compleja, Cualquier otro nodo, a nivel global, en Asia o América, hereda ese acceso instantáneamente. neutralizando la necesidad de duplicar el esfuerzo y protegiendo la memoria de cada máquina. Brillante. Es una infraestructura que resuelve magistralmente la redundancia en las respuestas finales. Pero, Amigo, siempre hay un pero. siempre, porque todo esto de GPT Cache es genial si los usuarios hacen preguntas parecidas. Pero, ¿qué pasa si cambiamos las reglas? A ver, Analicemos el escenario del RAG, el Retrieval Augmented Generation. En estos sistemas inyectamos documentos masivos, a veces decenas de miles de palabras, en la ventana de contexto de la IA. sí, para fundamentar la respuesta y que no alucine. Exacto. Pues imagínate que un usuario le mete a la IA un manual técnico de 100 páginas y le hace una pregunta súper específica sobre el capítulo 3. ¿Vale? Y 10 minutos después, el mismo usuario u otro, con el mismo manual, le hace una pregunta completamente diferente sobre el glosario final. Claro. La caché semántica de resultados aquí falla estrepitosamente, porque las respuestas que tiene que dar la IA deben ser distintas. Sí, irremediablemente, porque las salidas esperadas son divergentes. Entonces la perspectiva cambia por completo. Ya no buscamos reciclar el plato ya cocinado. Buscamos otra cosa, que es lo que explica la documentación de IBM, ¿no? El prompt caching, Eso es, el almacenamiento en caché de entradas. que yo lo asocio mucho con la mise en place en la alta gastronomía. Me encanta, explícalo. Pues a ver, si la caché semántica era una nevera donde guardabas el plato ya terminado y solo lo calentabas. El prompt caching es todo el trabajo preparatorio de la cocina. El equipo ya ha picado la cebolla, ha hecho los caldos, tiene las salsas listas. Todo organizado. Exacto. Si entra una comanda de un plato diferente pero que usa esa base, esos mismos caldos, te ahorras el 90% del trabajo pesado. Es que el concepto de la mise en place captura literalmente la esencia de la fase de prellenado o el prefill en la arquitectura de los transformers. A ver, explícanos un poco las tripas de eso. Pues para entender el ahorro hay que visualizar el mecanismo interno del LLM. Cuando ese manual de 100 páginas entra al sistema, el modelo no empieza a escribir texto de inmediato. No es magia, claro. Para nada. Los mecanismos de atención de la red neuronal tienen que calcular la relación de cada token con todos y cada uno de los tokens precedentes. O sea, entender el contexto de la palabra tornillo en la página 50 respecto a la página 2. Eso es.
Y ese proceso requiere computar unas matrices gigantescas que se conocen como pares clave-valor, los KV pairs. Y supongo que esa computación se adentra en el territorio de la complejidad cuadrática, ¿no? Porque si evaluamos 50.000 tokens simultáneamente... Las matemáticas se disparan. El número de operaciones de multiplicación de matrices que la GPU tiene que comerse alcanza cifras astronómicas. Madre mía. Y ojo, que esto se repite en cada una de las capas ocultas del transformer. El desgaste de ciclos de procesamiento es absoluto. Tela. Y, claro, como los modelos por defecto no tienen memoria de estado, si le mandas la segunda pregunta con el mismo manual adjunto, la IA desecha todo lo de antes. Todo a la basura. Inicia el cómputo masivo de los pares clave-valor desde la primera letra del manual. ¡Qué ineficiencia! Entonces el prompt caching interviene ahí. Exacto. Interceptando y guardando estas matrices de atención en la memoria VRAM a altísima velocidad de la GPU. Al detectar que un bloque de texto coincide con uno recién procesado, el sistema carga ese estado precalculado. Ah, o sea, recupera el contexto ya en formato matemático. Y así solo se esfuerza en calcular los tokens nuevos, es decir, la preguntita nueva del usuario. Eso es, pura eficiencia. El impacto en la latencia tiene que ser brutal, claro, pero exija una precisión, digamos, quirúrgica. El sistema tiene que saber rapidísimo qué parte recicla y qué parte es nueva. Sí, y aquí es donde las reglas del juego se ponen estrictas. Para discriminar esto, se usa la técnica de coincidencia de prefijos, el prefix matching. Que evalúa de izquierda a derecha, entiendo. Estrictamente secuencial. Construye como una estructura de árbol. El motor recorre la instrucción nueva token a token. Mientras todo sea idéntico a lo que hay en caché, recicla los pares KV. Vale. Pero la severidad de esto es que, en el instante en que detecta un solo token distinto, un carácter, un espacio extra, un salto de línea cambiado, Se rompe la magia. se rompe de forma irreversible. Desde ese punto de divergencia hacia adelante, te obliga a ejecutar el cómputo completo otra vez. ¡Wow! O sea que esta rigidez obliga a los desarrolladores a replantear la ingeniería de los prompts desde los cimientos. Totalmente. Ya no es cómo escribes para que suene bonito, es que la sintaxis determina la rentabilidad financiera de tu empresa. Es que hay una regla de oro aquí, ¿no? La información debe organizarse en un gradiente estricto, de lo más estático a lo más dinámico. Eso es fundamental que la audiencia se lo grabe a fuego. Sí, sí. O sea, lo que no cambia, arriba del todo. La arquitectura óptima exige que consolides todos los bloques invariables en la cabecera, instrucciones del sistema, en plan, eres un asistente útil, el contexto kilométrico del manual, los ejemplos estáticos, Todo eso primero. en los primeros estratos. Y la consulta específica y efímera del usuario, la pregunta, debe ir estrictamente confinada al final del documento. Porque si inviertes el orden, catástrofe. Si un desarrollador pone la pregunta del usuario en la primera línea y luego le pega el manual de 100 páginas, Pues que el primer token generado por cada usuario va a ser diferente siempre. y el prefix matching falla en el milisegundo 1, invalidas la posibilidad de recuperar el bloque gigante que va detrás. Exacto. Un simple error de concatenar strings en el código y te has cargado la eficiencia de toda la infraestructura. Apagar el cálculo estático en cada petición. ¡Qué locura! Pero, viendo lo elegante que es esta solución, a mí me surge una duda. ¿Por qué no guardamos en caché el contexto de absolutamente todo? A ver, explícate. Pues si un usuario le dice hola a un bot, 3 palabras, la intuición me dice que guardar esos pares KB también sería optimizar. Todo suma, ¿no? Ya, pero en sistemas distribuidos, ninguna abstracción te sale gratis. Claro, el sobrecoste de gestionar la propia caché. Exacto. Indexar, almacenar en memoria compartida, buscar y transferir las matrices a la GPU. Todo eso añade latencia y coste. O sea, hay un umbral de rentabilidad. Sí, los proveedores principales suelen establecer la barrera en unos 1024 tokens de entrada. Para secuencias más cortas que eso, tardas más en buscar en la caché que en dejar que el modelo lo procese en bruto. Tiene sentido. Y me imagino que esta mise en place digital es efímera, no dura para siempre. Para nada. Para no saturar el hardware, operan con políticas de expiración súper agresivas, purgando todo tras 5 o 10 minutos de inactividad. O sea, optimizan sesiones densas y rápidas, no un histórico a largo plazo. Exacto. Al final, la lógica de la alta cocina prevalece. Cuando el servicio acaba, el chef ordena limpiar la estación, tira los ingredientes preparados y recupera el control de su encimera.
Es una analogía brillante, sí. Encapsula perfectamente el ciclo de vida del procesamiento en redes neuronales. Y fíjate, contemplar esta evolución hacia la retención semántica y estructural a mí me empuja hacia una reflexión mucho más profunda. A ver, cuéntame. Pues sobre la naturaleza futura de estos sistemas. Porque si las arquitecturas siguen perfeccionando esto, guardando contexto de entrada y semántica de salida, nos acercamos a un horizonte de hipereficiencia muy bestia. Sí. Y cabe plantearse si los grandes modelos masivos van a ir reduciendo progresivamente su, digamos, generación estocástica real. Se acabarán operando, en la práctica, como gigantescos repositorios indexados que simplemente actúan como bibliotecarios. Recuperando pensamientos precalculados del pasado. A la velocidad de la luz para el 99% de nuestras interacciones cotidianas. ¡Qué barbaridad! Resulta fascinante reconsiderar así la generación de lenguaje. Lo que desde fuera parece, no sé, una IA, pensando en tiempo real, bajo el capó se transforma en una labor monumental de recuperación de estados almacenados. Exacto. Una coreografía compleja donde la verdadera magia reside en evitar pensar la misma idea dos veces. Es una perspectiva reveladora sobre la eficiencia matemática de esta revolución. Antes de despedirnos, hasta el próximo programa, os informamos de que las voces que oyes han sido generadas por la IA de Notebook LM y que dirigiendo el podcast se encuentra Julio Pablo Vázquez, un humano que te envíe saludos. En caso de error, probablemente sean errores humanos. Nos escuchamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención. Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio. Thank you.